Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. La Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, te invita a sus actividades de la semana. Miércoles 20 horas, culto general. Domingo 8 de la mañana, oración general. Domingo 10:30 de la mañana, culto general. Nuestra dirección en Estados Unidos, 8646 Comuna de la Florida, a pasos del Metro Rojas Magallanes. Para más información, visítanos en www.tuenlacefamiliar.cl. Iglesia Cristiana, tu enlace familiar. Si yo tengo dificultades y yo no las discierno, puede que esa prueba me deje sin provecho. Porque la Biblia dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la fe, siendo pasada por fuego, pueda ascender en alabanza delante del Señor. Es decir, que para que una fe sea robusta, tiene que aprender a pasar por procesos. Y la fe, hermano amado, usted lo puede recibir como fruto del Espíritu, como parte del fruto del Espíritu. La fe también en 1 Corintios 12 se conoce como el don de fe. También hay un espíritu de fe. También es una dimensión de fe. Es decir, que pueden venir dentro de la fe distintas facetas, distintas formas en las cuales Dios nos quiere enseñar fe. Nos quiere enseñar fe. De lo que yo he aprendido durante toda mi vida, nacido, ¿verdad?, en la casa del Señor. Crecí a los pies de instructores, de maestros. Aprendí a través de gente que llevaba años en el Evangelio. Y todos los años que he servido he aprendido que no hay forma más poderosa que aprender fe que a través de los tratos que Dios nos da. Porque fe no es tan solamente saber algo. Hay mucha gente que usted le pregunta, ¿qué es la fe? Y como computador, Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, por la fe, bla, 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 bla. Ya, ahora demuéstramelo en tu vida. Porque la fe sin obras es, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces me he puesto a pensar y he dicho, un chilenismo, digo, un cristiano sin fe es como un poroto en paila marina, hermano. Es terrible esto, porque la Biblia dice que los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego, con los homosexuales, con los inmorales, ahí tendrán su parte. Es decir que no tener fe no es tan, hermano amado, simple. Porque no tener fe implica que tú realmente no tienes una revelación de Dios. ¿Por qué yo no logro entender lo que Dios me enseña? Lo recibo como conocimiento, pero no logro tener una impartición. Porque la Biblia dice en Hebreos 11 que por la fe entendemos. Por ejemplo, la Biblia dice que por la fe Abel ofrendó. Es decir, que yo cuando ofrendo porque tengo una revelación de fe. Por eso es que la gente a veces no ofrenda porque no tiene fe en lo que está haciendo. Para venir a oír la palabra de Dios tengo que tener fe. Para poder predicar la palabra de Dios tengo que tener fe. ¿Se imagina que el predicador viniera a entregar un mensaje y el predicador ni siquiera creyera en lo que está entregando? Que no tiene nada que hacer como predicador. Es como que aquel predicador diga, mira, voy a predicar esta palabra, aunque yo sé que nadie la va a recibir, nadie la va a creer, nadie va a cambiar, nadie va a mejorar. En realidad voy a decirle algo. Eso no es fe. El predicador que predica la palabra tiene que tener fe en el mensaje que Dios le está entregando
y tiene que depositar su fe en que Dios va a hacer algo con su palabra en la gente. Pues si no, no predique. No predique. Por ejemplo, la Biblia dice que el que ara la tierra, la ara ¿con qué? Con la esperanza de que va a recibir. Imagínense que va a trabajar, hace los surcos, planta la semilla, riega la tierra, hermano amado, y dice, no importa, total, yo sé que no va a crecer. O sea que el obrero para participar de los frutos debe trabajar primero, pero si trabaja porque tiene fe, que va a recibir algo. Entonces Dios es tan bueno, diga conmigo, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Como Él es tan bueno, me enseña. Escúcheme bien. Y uno de los niveles de aprendizaje de la gente es el oír. Otro nivel de aprendizaje de la gente es el ver. Lo que hemos visto, lo que nosotros vemos nos enseña. Por ejemplo, nosotros aprendemos por medio de la vista, porque dice la Biblia que nosotros vemos la creación que nos da testimonio del Creador. La creación nos enseña. Yo al ver también me traigo una enseñanza. Al oír, al percibir. Esa es otra palabra para otro día. Miren qué interesante es esto, que yo tengo que tener entonces una revelación de las tormentas que estoy pasando. Porque mire qué interesante es esto. Si alguien no tiene esta revelación, las circunstancias lo va a asumir en un problema y no va a saber cómo salir. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando estés pasando una tormenta, tienes que tener la revelación de lo que estás pasando. Si no logras sacar la enseñanza de Dios en eso, se te va a volver a repetir la lección. Y no vas a pasar de nivel hasta que pases ese proceso. Yo quiero que Dios me ayude a llegar a un nivel superior. Que me ayude a pasar la prueba. Ahora la pregunta sería, ¿qué tipo de prueba tú estás teniendo? Miremos un ejemplo de la palabra del Señor que nos va a entregar luz. Discierne tu tormenta. Mateo capítulo 8, versículo 24, dice, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba descansando. Ahora, mi intención en este día, en esta jornada, cuando Dios puso esta palabra en mi corazón para ustedes, no es trasladarle un tema. Lo que yo creo de parte de Dios, que en este día usted se tiene que ir con un rema. Que le ayude a poder capturar lo que Dios le está enseñando, y eso te va a abrir una puerta en lo que tú estás viviendo. De pronto se desató una gran tormenta. Ahora, permítame agregarle un poquitito de contexto a esto. Jesús venía en los capítulos anteriores, y situémonos principalmente en el capítulo 8 de Mateo. Usted puede encontrarlo, si usted trajo su Biblia, un desarrollo para poder llegar al escenario de la barca con la tormenta. La Escritura dice y parte en el libro de Mateo en el capítulo 8, versículo 1, diciendo que Jesús había limpiado un leproso. Ponga atención con esto, por favor, y no se me pierda lo que le voy a decir. ¿Quién permanecía con Jesús día a día? ¿Quién? ¿Alguien lo dijo por acá? Los discípulos. Los discípulos que estaban con el Señor almorzaban con el Señor, desayunaban con el Señor, cenaban con el Señor, dormían con el Señor. Camas diferentes. Hay que decirlo porque estamos viviendo tiempos complicados, hay que especificar. Compartían todo.
Es decir, que el discipulado que el Señor hacía no es como el discipulado que usted tiene. Que usted viene un día de la semana a recibir una enseñanza, sino que el discipulado que hacía el Señor era de todos los días, todos los días, todos los días compartía con alguien y estaba con alguien, hablaba, estaban en la mesa. Por eso que el apego con hombres de Dios es muy importante, porque usted aprende mucho estando cerca de hombres de Dios. Por eso es que es importante ese nivel de discipulado. Ese nivel de discipulado que hacía el Señor era importante. Entonces, cuando el Señor sana al leproso, ¿quién está con él? Los discípulos. A ver, muchas veces el Señor le habla a Pedro para que escuche Juan. Y muchas veces le habla a Juan para que escuche Pedro. A veces un padre le va a entregar la enseñanza a un hijo, pero el otro hijo también está escuchando lo que el padre le está diciendo. Le pregunto, ¿el que está escuchando aprende del consejo que se le está dando al otro? Claro. Entonces el Señor estaba sanando al leproso y sus discípulos estaban viendo, estaban observando, estaban sacando una enseñanza. De hecho, la Escritura lo dice así: se acercó un leproso, se postró ante él. El Señor le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó, quiero, se limpio. Al instante quedó limpio. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, muéstrate a los sacerdotes, presenta tu ofrenda para que te sirva de testimonio. Usted sabe que en este milagro el Señor no lo dejaba sin el escrito está. Qué interesante es esto. Todo lo que Dios va a hacer siempre tiene que ser mirado bajo el ángulo de la palabra. Jesús sanó un leproso y la ley decía que tenían que mostrarse los sacerdotes, que tenían que examinarlo y que tenían que presentar una ofrenda de purificación. Jesús no le quita valor a la ley, sino que viene a cumplirla. Hace el milagro y le dice: tienes que hacer esto ahora. ¿Qué es lo que miraron sus discípulos? Un hombre que hizo un milagro sanando la lepra, que cumplía la palabra y que se ceñía a ella. Sigue avanzando la historia y se encuentra con un hombre que viene a pedir misericordia, diciéndole que tiene un criado enfermo en su casa. Le dicen los discípulos: es lícito que vayas a su casa, porque este es un hombre que ayuda a edificar casa para Dios. Para que usted lo entienda, sinagogas, casa para Dios. Jesús encuentra lógico lo que sus discípulos le están diciendo y dice: bueno, yo voy a ir. Pero este hombre le dice: no es necesario que venga. Yo soy un hombre sujeto a autoridad. Yo le digo que a este venga y viene. Yo le digo a este que vaya y va. Di la palabra solamente y mi criado en la casa va a ser sano. El Señor le dice: yo no he visto más fe que en esta en todo Israel. Mi respeto. En todo Israel. Si el Señor dice en todo Israel, porque era en todo Israel. Lo curioso es que este hombre necesita un milagro, pero habla de autoridad. Jesús no le habla de autoridad. Jesús le dice: grande es tu fe. Entonces el Señor le estaba enseñando otra lección a sus discípulos, hablándole a Pedro para que escuche Juan. Le estaba diciendo: si quieres recibir milagros en tu casa, no basta que tengas fe. Basta que la fe que tú tienes la pongas bajo una sombra de autoridad y vas a producir un milagro en tu casa. Hay gente que tiene mucha fe, pero no se sujeta a nadie. ¿Y por qué tengo que estar ahí si Dios también me habla a mí? ¿Y acaso yo no puedo leer la Biblia? También la puedo leer. ¿Y acaso Dios no me escucha? También me escucha. Yo también tengo lo mío. Y yo no discuto eso. Todos acá tienen de parte de Dios. Pero a nivel de gracia todos somos iguales. Pero a nivel de gobierno no somos iguales. Le estaba enseñando a sus discípulos: pon tu fe bajo autoridad
para que provoquen milagros en tu casa. ¿Cuál lección le enseñó primero? Dios puede sanar la lepra, enséñate la palabra. Siguen caminando, pon tu fe bajo autoridad y tendrás un milagro en tu casa. Sigue avanzando y se encuentra con que Jesús sana a muchos enfermos. Y viene la profecía bíblica a asentar lo que dice Isaías 53, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Entonces ahora el Señor hace un milagro sanando enfermos, pero pone el ancla en la profecía bíblica de lo que Él iba a hacer. Entonces le estaba enseñando a sus discípulos ahora que las sanidades respondían a lo profetizado. Sanando leprosos, sujetándose a la ley, enseñándoles de fe, enseñándoles de autoridad. Ahora diciéndoles, la profecía bíblica se cumple al sanar enfermos. En Isaías 53. Luego avanza y empieza el Señor viendo la multitud, diciendo que las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hablándoles acerca del discipulado, diciéndole la importancia de oír la palabra y replicarla en nuestra vida. Porque las zorras en sus cuevas se reproducen, las aves en sus nidos se reproducen, y el Señor estaba diciendo, mi enseñanza no tiene dónde reproducirse. No hay quien reciba mi enseñanza para replicarla. De ahí la importancia del discipulado. En un camino tan breve, el maestro de maestros le enseña, sane leprosos, cumpla la ley, dé ofrenda, ponga fe, ponga su fe bajo autoridad, provoque milagros en su casa, sane conforme a la profecía bíblica, conforme al escrito está. Y les digo ahora, hay una semilla de parte de Dios que tiene que reproducirse en sus corazones. Y luego de eso, dice la Escritura, cuando entró Jesús en la barca, porque dio la necesidad de ir a la otra orilla, se levanta una gran tormenta en el mar. Y el Señor, con todo lo que había enseñado, estaba ahora descansando. Lo curioso que usted va a ver, si usted me está acompañando en la Escritura, en el pasaje bíblico, es que dice que de pronto se levantó una gran tormenta y la Biblia dice, de modo que cubría la barca, pero Jesús estaba descansando. Sigue diciendo, y llegándose a él, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. A ver, espere. Usted se da cuenta que cuando usted estudió, alguien estudió en un colegio técnico comercial, no sé si se llamará comercial técnico, técnico comercial se llamaban aquellos donde le enseñan cosas técnicas, o sea, como mecánica, a nivel técnico, ¿verdad? Entonces salía de la enseñanza media y podía batallar con algo ahí, contabilidad para ser ayudante de contador, contador en ese tiempo, ahora ayudante de contador. Mecánica automotriz para ser ayudante automotriz, técnico en párvulo, alimentación, creo que estaba ahí también, cosas técnicas, ¿verdad? O áreas comerciales. Pero, diga conmigo, pero, ¿se acuerda usted que cuando salía del colegio, para validar ese certificado, qué es lo que usted tenía que hacer? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Entonces, diga conmigo, toda enseñanza tendrá una práctica. Óigame bien, la tormenta aquí, el Señor acá, los discípulos acá. Sana y milagro, eche fuera demonio, con profecía bíblica, todo lo que le dije que le enseñó. Luego que le entregó toda la enseñanza,
venía la práctica. Entonces dijo, vamos a ver cómo andan ahora. Se acostó a descansar y los discípulos no tuvieron la revelación de la tormenta. No entendieron. Sin embargo, que toda la enseñanza que aprendieron con el Señor, tan solamente en este día, porque ya venían de jornada de enseñanza, no la consideraron, sino que inmediatamente dijeron, sálvanos que perecemos. Pues despertaron abruptamente. Es como cuando usted se encuentra en un momento de crisis y antes de tomar decisiones cuerdas o coherentes, usted se desespera. ¿Usted sabe que las peores decisiones se toman de manera desesperada? Por ejemplo, en los momentos de liberación, usted tiene que ceñirse a una autoridad espiritual. No puede ser de chincola jote. Todos los hermanos gritando, pegando, gritando, ordenando, sujetando gente. Eso no se hace. No se hace. No es que me puse nervioso, pastor. Bueno, sujétese. Si usted no sabe lo que está ocurriendo, mejor cállese y póngase a la par de los que saben. Pero no invente, porque va a generar una histeria colectiva, va a generar un mal momento. ¿Y qué es lo que hace el enemigo en momentos de liberación? Distrae, genera distracción. Y cuando tú te distraes, pierdes la efectividad del fluir de lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque en vez de preocuparse del demonio, está preocupado de controlar a la hermana que está histérica, que el otro hermano que se la dio de Rambo espiritual. Entonces, tenemos que aprender a discernir la esfera en la cual nosotros nos encontramos. Entender lo que está ocurriendo. Comprender lo que está ocurriendo. Pastor, el hermano viene enojado. No, el hermano está endemoniado. Déjese de educar cerdos en su casa. Al diablo no se le educa, al diablo se le reprende. No, deja que el niño está así, lo que pasa es que él es callado, lo demás. No, puede que esté siendo tocado por espíritus depresivos. Puede que esté siendo atacado para hacerse violencia, infligiéndose cortes. Puede que el diablo esté llevando, el Satanás, el Señor lo reprenda, a estado de soledad. ¿Qué le pasa a Juanito? No, déjalo, si Juanito es mañoso. No, Juanito es carnal. No quiere dejar que Dios trate con su carácter. Diga las cosas por su nombre. Hay mucha iglesia hoy por hoy de la nueva era que en vez de reprender los cerdos, los educan. Entonces se acostumbran a tener a la hermana Chepita endemoniada en el culto, al hermano Juanito que nunca se sujeta. Si hay algún Juanito acá, no es mi intención. Como dije, el que haya el guante que se lo ponga. Repréndalo, pues, hermano. Como una vez, hermano, tenemos que atender la atmósfera. Usted viene a un culto espiritual, pero el día anterior, hermano, andaba de pachanga. No puede enojarse porque Dios no le visita, pues, hermano, si usted no está preparando su tierra para nada. Ay, Dios no me habló y andaba de pachanga la noche anterior. ¿Por qué Dios no me responde? Bueno, pregúntate a ti. Pregúntate tú. Entonces, qué importante es aprender a discernir. Escúcheme bien, yo le estoy poniendo el ejemplo del diablo. Satanás, el Señor lo reprenda. Pero a veces, hermano amado, usted le está echando la culpa a Satanás. Y como no discierne, Satanás, hermano amado, está descansando. El problema lo tiene usted por ser carnal. Viene, hermano amado, y ve a una mujer que viene cruzando en su camino. Voy a poner el ejemplo de un varón. Viene cruzando en el camino y le saltan los ojitos. Y empieza a seguir, hermana. Entonces, como sabe que mirar dos veces es pecado,
Mira largo y fijo. Gracias, mi hermano. Déjenme el otro aquí nomás. Déjenmelo, me lo voy a tomar igual. Mira largo y fijo. Ay, Señor, líbrame del adulterio, líbrame del adulterio. Señor, líbrame del adulterio. Señor, líbrame del adulterio. Adulteró. Ay, ¿por qué no me libraste, Señor? No sea, hermano amado, sinvergüenza. En un buen chilenismo yo le digo, eso es ser cara de palo, pues, no eche la culpa a Dios de su carnalidad. Eso no discernir lo que está ocurriendo, pues, hermano. Hay cosas que se le van a atribuir a Satanás, el Señor lo reprenda. Hay cosas que se le van a retribuir a la carne, el Señor lo reprenda. Escúchame bien. Hay estados de enfermedad que tú se lo estás atribuyendo a que no te cuidaste tu salud y son, hermano amado, opresiones espirituales. No estoy pasando por este tema de salud. Tómese pastilla, tómese remedio, tómese diazepam, tómese, hermano amado, yogures para la digestión, tome lo que quiera. Pero si usted no discierne bien lo que le está ocurriendo, usted puede estar enfocando su vida y su defensa de manera errónea. Y eso te desgasta mucho, demasiado, aparte de perder mucho tiempo. Por eso le voy a decir algo, cada una de las cosas que nos ocurre a nosotros, Dios nos quiere trasladar una enseñanza. Algunos hermanos se ríen. Yo cuando estoy jugando a la pelota con los hermanos, yo estoy jugando a la pelota, pero yo no me olvido que soy pastor. No vengo acá y me saco, ¿verdad?, los zapatos de pastor y me pongo en las zapatillas de carnicero en la cancha. No. Entonces yo juego a la pelota y a los muchachos, por ejemplo, juego con los jovencitos, que estoy con los jóvenes. Entonces, como está jugando en contra del equipo del pastor, siempre pierden. La experiencia. Pero mi hermano se ríe de mí. Sí, se burla de su pastor. Mire, estamos jugando y de repente nosotros le venimos una habilitación, pastor gol, pum. Otra, pastor gol. Y así se escucha mucho rato. Vamos jugamos, lo entretenemos. Pero cuando van perdiendo los chiquillos, no sé, está Weimar, está Ismael, o está Oscar que no juega la pelota, pero están los muchachos que juegan, Juan José, ¿qué más juega? Ferney, esto, todo lo demás. Van perdiendo 5, 4, 6 goles abajo y hermano amado, y empiezan así a jugar. ¡Corre! Derrotados mentalmente. Entonces en la cancha, ellos hacen un gol, ¡pum! Y yo le digo, bien Weimar, buen gol, Ismael, buen gol, Pato, buen gol. Y yo le empiezo a decir, ¿para qué lo aplaudí? Si están jugando en contra nuestra. Y yo lo estoy motivando. Después cuando empiezan a jugar desunidos, empiezan a aparecer las figuras individuales. Entonces Weimar corre mucho y empieza a jugar solo y se lleva la pelota para allá, para el rincón y tira. Y Juan José por otra parte por allá y el otro hermano por allá corriendo y todo individual. Y le dicen, tócala. Entonces yo pongo más Weimar y le digo, no está jugando bien. Un líder no juega solo. Un líder tiene que aprender a jugar en equipo. Mira, tienes tal y tienes tal y tienes tal. Ordénalo. Voy jugando al lado de él. Ordénalo. Voy jugando al lado de él. Ordénalo. Está jugando en contra mía. Cuando se empiezan a ordenar, empiezan a meternos más goles. Y Dios me dice, ¿viste lo que provoca? ¿Viste lo que provoca? Pero ¿qué es lo que estoy diciéndole yo en la cancha? Estoy haciendo un discipulado. Estoy enseñando a ser líder espiritual, positivo. Que no, un líder no se puede derrumbar por las circunstancias que vienen en contra de él. Porque el líder, porque es cabeza, porque va por delante. Tiene que entender que se tiene que sobreponer a las circunstancias con la ayuda del Señor. Y cuando tú estás en una familia, tú eres el padre espiritual. No puedes esperar que todos tu hijo, toda tu esposa, ay, mire cómo anda, pobrecito. No, tú eres el hombre de Dios para tu casa y debes levantarte espiritualmente. Deja que la gente deje de tenerte pena. Y recuerda quién eres en Dios. Soy hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Dios me va a ayudar a salir de esta situación.
Llega, hermano amado, y le dice, toma la embarcación, vamos a la otra orilla. Se suben los discípulos, comienzan y se levanta esta gran tormenta. Yo le pregunto a usted, ¿quién despertó esa tormenta? Le pregunto. Por favor, levante su voz y dígame, ¿quién cree usted que despertó esa tormenta? La hermana dice, Dios. ¿Quién despertó esa tormenta? ¿Quién? Los discípulos, dice la hermana. Dios. Por allá, por la galucha. ¿Quién? No tenga temor si estamos aprendiendo la palabra. ¿Quién despertó esa tormenta? Jesús, dice el hermano. Dios, dice la hermana. Discípulo, dice el hermano. ¿Quién más? ¿Quién? Lo mismo. Lo mismo de los tres. Yo mismo. La persona. Ok. Dice, en este caso. ¿Nadie más dice lo contrario? Ok. Yo le pregunto a usted. ¿En qué dirección le dijo Jesús que fueran los discípulos? ¿A dónde iban? ¿A dónde? A Gadara. Gadara es donde estaba él. Gadareno. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús a la orilla a Gadara? Porque dice la Biblia que le era necesario ir allá. ¿Qué es lo que iba a hacer en Gadara? Liberar al gadareno. Le vuelvo a preguntar entonces, ¿quién levantó esa tormenta? Discierne tu tormenta. Discierne tu tormenta. El enemigo levantó una tormenta porque no quería que Jesús llegara con sus discípulos a la orilla de Gadara, porque la profecía decía, Galilea de los gentiles, vas a ser visitada por la luz y tus tinieblas y tus cadenas se terminarán. Jesús iba a ir a la orilla de Gadara a cumplir la profecía bíblica y el enemigo sabía la profecía bíblica y no quería que llegara a la otra orilla. Y le levantó una tormenta para impedirles el paso. Quiero quitarle de su mente un pensamiento mal enseñado. Mucha gente por años que fue educada en la tradición de iglesias más tradicionales, le enseñaron lo siguiente, que cuando las cosas son de Dios, todo fluye fácil. ¿Alguien escuchó eso? Y que cuando no era de Dios, había ¿qué cosa? Problema, oposición, circunstancias difíciles. Quiere decir que el ministerio de Jesús no era la voluntad de Dios entonces. Si tuvo cualquier oposición, pues hermano. O que el ministerio de Pablo no era de Dios, porque tuvo un montón de oposición. O que la liberación que iba a hacer Dios por mano de Moisés no era de Dios, porque tuvo cualquier oposición. Entonces yo quiero decirte de parte de Dios esto. El Señor te está enseñando a que tengas una correcta revelación de lo que te está ocurriendo. Lo que te está ocurriendo es por Dios, es por ti, es por enseñanza, es el enemigo. Aprende a discernir tu tormenta. Aprende a discernir tu jornada. Aprende a discernir en qué escenario estás parado y qué es lo que tienes que aprender de lo que está ocurriendo en tu jornada, en tu camino. Aprende a ver las señales del camino. Ahora miremos. La profecía bíblica decía que tenía que libertarse. Y el Señor habla, ¿verdad?, con los discípulos. Lo despiertan porque estaban ahí todos desesperados. Y Él les dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? Y les vuelve a decir, hombres de poca fe. Para limpiar al leproso, ¿qué se necesita? Fe. Para poder cumplir la palabra, ¿qué se necesita?
Fe. Para poder sanar enfermos, ¿qué se necesita? Fe. Para provocar milagros en la casa, ¿qué se necesita? Fe. Para venir al discipulado y aprender del Señor, ¿qué se necesita? Fe. Y en la barca del Señor le dice, hombre de poca fe. Es decir, le había enseñado, y cuando vieron la práctica, no supieron cómo resolver esa situación. Es terrible cuando alguien no logra resolver la situación. Escúcheme bien. Yo tengo aquí a mi hermano presente, tengo a Sarita presente, a mi madre presente, a Guayito presente, son parte de mis familiares. Y yo enseño esto. Mi esposa y mis hijas son mi familia. Y todos los que hacen la voluntad de Dios serán mi familia. Amén. Pero, hermano amado, el día que Dios guarda al pastor John, a mi madre, los que están cerca mío, el día en que ellos, hermanos, se le metan demonios, chamuco y todo lo demás, en mí no van a encontrar un compadre. En mí van a encontrar a alguien que les va a enseñar, les va a corregir y les va a guiar. Y tengo solvencia para decir esto porque sí lo hago. Yo le he dicho a ellos, yo no soy su alcahuete y no soy alcahuete de nadie. Yo soy siervo de Dios y lo que voy a hacer va a ser la voluntad de Dios. Por tanto, si vamos en este camino y el pariente, mi hermano sanguíneo, mi cuñado, mi cuñada, el pariente, mi primo, mi suegra, quien sea, empieza a comportarse mal, yo, hermano amado, no tengo tiempo que perder. Voy a exhortar, voy a aconsejar, voy a guiar, pero no voy a detener la obra porque ellos se montaron, hermano amado, en alguna situación carnal, natural, espiritual, porque tienen que aprender las lecciones del camino. Le pregunto, ¿quién lleva 10 años con nosotros en esta iglesia? A Rafi, a Sandra, 10 años. La Sarita más chiquitita. ¿Nadie más lleva 10 años con nosotros? Obviamente, mi suegra, mi suegro. Tamara. ¿Dónde está Tamara? ¿Dónde está Tamara? ¿Dónde está Alfredo? Oscar. Ahí está Antonia. Antonia. Yo estaba en la oficina todavía trabajando. Él, en el hermano amado, en la carrera de auditoría, estaba ahí. Estoy trabajando y viene un nombre en mi mente, me dice Antonia. Y yo dije, Antonia. La hermana Antonia que está ahí, a mí me conoció de 4 o 3 años. La hermana Antonia que está ahí. Levanta tu mano, Antonia. De 4 o 3 años. Ahí está mi tía, me conoció desde que nací. ¿Cierto? Eso quiere decir que no es tan joven como se ve. Pero ponga atención. Se ve joven. Dime amén, pues tía. Amén, Señor. Amén, Señor. Cumple la palabra de cielo. Hermano, y es una realidad. Pero yo esperaría que los que llevan 10 años con nosotros acá no se comporten con niñerías, pues hermano. Yo lo esperaría. Porque son 10 años de aprender palabras, de enseñanza, de formación, levantar iglesias, abrir iglesias hijas, levantar, hermano amado, ministros, formar columnas, hermano amado. No es para que mandando champonada, sino para aprender, para crecer, para madurar. Entonces, ¿a quién uno que espera que no aprenda la lección? Al potrillito, al que está recién aprendiendo, a él. Uno le empieza a hablar, le aconseja, hermano, mire, hermano. Al adulto, de repente yo le hablo. Esto es muy importante, porque yo por general, cuando hablo con mucho amor, mucha paciencia, mucho consejo. Pero hermano amado, yo también tengo mi carácter. Entonces, cuando hay cosas que a mí me molestan demasiado, usted dice, amén, amén. Yo también, hermano, doy mi apreciación, porque así también lo tengo que hacer. Entonces nosotros tenemos que aprender entonces las lecciones del camino. El Señor le enseñó tanta fe, que no esperaba que ellos se comportaran así. Y de hecho Jesús no puso ni atención en la tormenta. Él se situó
en el déficit de enseñanza de sus discípulos. La tormenta no le paró bola. De hecho, le dice, ¿por qué estáis tan amedrentados? Y la tormenta estaba cursando, hermano, en la barca. Me imagino que iba así. ¿Y por qué le falta fe, oye? Hermano, porque estaba moviéndose la barca, hermano, y estaba discipulando. Y los discípulos, ¿y cómo que nos falta fe? ¿No está viendo lo que está ocurriendo? Y el Señor le dice, entonces se levantó. Ay, mire que no había reparado en esto. Entonces se levantó. O sea que el Señor estaba descansando y venía así. Oye, pero ¿por qué le falta tanta fe? Entonces se levantó. Reprendió a los vientos. Se calmaron enseguida. Y ellos dijeron, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar se obedecen? Escúcheme bien. ¿Quiénes se supone que iban en la barca con el Señor? Los discípulos. Y dicen, ¿quién es este hombre? Es como cuando usted esté compartiendo conmigo, hermano, y de repente voy a tomarme un café con el Pato y el Pato esté tomándose un café conmigo y de repente, ¡ay! ¿Quién es este que está conmigo? Nada que ver, por hermano, estamos compartiendo. Hermano, sanamos leprosos, sanamos el centurión, echamos fuera demonios y después le pegaron la desconocida. ¿Y quién es este? O sea, tampoco había una revelación plena de lo que el Señor estaba haciendo ahí. Entonces, hermano amado, te voy a decir algo. Tenemos que discernir la tormenta. La tormenta se tiene que discernir. Ahora, óigame bien. Jesús quería llevar a sus discípulos para cumplir la profecía que se encuentra en Isaías 9, verso 1 y 2. Que tenía que ser visitada Galilea de los gentiles, que era la región de Decápolis, que tenía un principado griego llamado Zeus, que tenía el dominio territorial de ese lugar. Los galileos tienen la enseñanza de Dios. Los galileos, escúcheme bien, de los 12 discípulos, 11 eran galileos. ¿Saben quién fue el único que no fue galileo? Judas. Quemado, pues, hermano. 12, él el único que no era galileo. Los otros 11, galileos. E iban a Galilea de los gentiles. Y cuando llegaron allá, escúcheme bien, todos los galileos tenían a lo menos el conocimiento de la ley. ¿Saben quiénes fueron los que más se enojaron con Dios por el milagro de sanidad del Gadareno? Los comerciantes de la zona. ¿Sabe por qué? Porque tenían producción ¿de qué? De cerdos. ¿Sabe que en la ley los cerdos son animales abominables? Es decir, que en Galilea de los gentiles habían profanado la tierra a tal punto que producían lo que Dios abominaba. Y cuando vienen, el Señor entrega una lección de autoridad y manda a los demonios a los puercos. Escúcheme bien. Los demonios y los espíritus inmundos le decían, no nos mandes aún porque no es nuestro tiempo al abismo. Hasta ellos le tienen miedo. Escúcheme bien. Usted le tiene que servir al Señor no por miedo al infierno. Porque si no hubiera infierno, igual debería amarle. Y viene acá y lo saca, ¡pum! Y se lanzan, hermano amado, al vacío, al abismo. Todo la tole en contra de Jesús y sus discípulos. Viene el gadareno liberado. Gadara comienza a ser libre por medio de una puerta. Escúcheme bien, una puerta. Una puerta. Daniel, pastor de Chillán que está aquí presente. Tú eres una puerta para Chillán. Una puerta. No, necesito que Dios me haga una iglesia que sea miles de personas para poder empezar a hacer algo. No, usted es una puerta. Dios lo puede ocupar usted. Dios puede liberar tu casa.
Dios puede liberar tu hogar, Dios puede liberar tu familia, Dios puede liberar a tus hijos, Dios puede liberar tu matrimonio, Dios puede liberar tus finanzas. ¿Por qué? Porque tú eres una puerta. El Señor encuentra a este gadareno, lo liberta y dice, ay, me quiero ir contigo, llévame. No. A ver, gadareno, siéntate. Se sienta el gadareno vestido en su juicio cabal y escuchando la enseñanza. Ponme atención. Yo traje estos cabezas duras de allá, vengo enseñándole la palabra, bueno, no entendieron. Por poco la tormenta se lo lleva a todos ellos y estamos aquí por ti. Pero venimos aquí por ti porque tú vas a ser la puerta que va a llevar el evangelio a Decápolis, a estas 10 ciudades. Así que no te puedes venir con nosotros. ¿Qué va a pasar conmigo? Te vamos a enviar. No, pero ¿cómo me van a enviar a abrir obra? ¿Cómo voy a ir yo solo? No, pues, pastor, se va a enviar a abrir una obra, póngame el templo, págame el arriendo, mándeme ovejas, mándeme instrumentos. Hermano, si tú eres llamado por Dios, Dios te va a suplir lo que tú necesitas, pues, hermano. O sea, así es fácil. Dios me va a ocupar, póngame templo, póngame gente, póngame casa. No, pues, así que todos los que estén aquí, que tengan un llamado espiritual, mucho cuidado. Tengo identificado. Van a tener que decir, Señor, tú me llamaste, tú me vas a ayudar. Porque dice la Biblia, mía por lo menos, este es mi siervo, yo le sustentaré. Eso dice mi Biblia. ¿Viene? Así que usted, gadareno, no se viene conmigo. Pero yo me quiero ir contigo, yo me quiero ir contigo. No. Lero. No te puedes ir conmigo. ¿Por qué no te puedes ir conmigo? Porque tú eres de la tribu de Gad. Tú eres un guerrero. Tú eres fuerte como león. Tú eres rápido como gacela. En tu genética hay valientes. En tu genética hay gente que sabe ocupar escudo, espada, lanza. Y contigo, con todos los que te tenían miedo por cómo tú eras, ahora todos van a venir a Cristo por ti. Y lo envió como evangelista. Hermano amado, escúcheme bien. Si a veces Dios necesita que se convierta en un delincuente malo, pues, hermano. Yo prediqué en la cárcel 6 años. Toda la semana estaba predicando en la cárcel. Y ahí me encontraba con hermanos en la fe que eran re malos. Escúcheme bien. Uno le decía, hermano, ¿me puedo acompañar? Ya, pastor, en la cárcel no era así. Yo vi al guía de clase que le decía, hermano, Juan, ven. Venía, pues, hermano. Hermano, anda donde otro hermano y hace este trabajo. Amén, ya, salpica. Vamos, rápido, corre. Así, pues, hermano. ¿Y usted cree que el otro preso le decía, no es la forma de tratar a un siervo de Dios, ¿ah? Se sujetaba. Usted sabe que cuando Dios convierte a uno en un perímetro territorial, que usted dice, ¿este se convirtió? ¿Sabe por qué Dios lo necesita? Porque Dios lo va a ocupar como caudillo libertador para otro. Hay gente que está aquí, que hoy día usted los ve, hermano, como blancas palomas, porque Dios los regeneró. Pero en su antigua vida, mi respeto. No me hubiese gustado conocerlo antes. Vino Cristo, Cristo lo cambió. Escúcheme bien lo que te voy a decir algo. Cuando la palabra profética de Dios está más cercana a tu familia, más tormentas de las tinieblas se van a levantar para que no se cumpla lo que Dios tiene preparado para ti. Así que en medio de la tormenta en la cual tú te encuentres, recuerda, hay un milagro poderoso que va a venir sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu territorio. Dios va a hacer
Cosas extraordinarias. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Dios va a hacer eso. Dios lo va a hacer. Porque esta tormenta no la levantó el Señor. Esta la levantaron los principados que no querían que Jesús llegara a su orilla. Hay momentos, hermano amado, donde se vienen batallas. Ay, pastor, pero si yo estoy escuchando la enseñanza. Ay, pastor, pero si yo vengo a todos los discipulados. Ay, pastor, pero si yo sé que Dios es bueno y que Él sana, lo he visto. Ay, pastor, no sé por qué me ocurre esto. No seas cabezón. Aprenda a discernir las enseñanzas que Dios tiene en tu camino, porque si aprendes a discernir tu tormenta, entonces encontrarás, hermano amado, la veta que va a hacerte encontrar con el oro de lo que Dios va a hacer con tu casa y con tu familia. Y basta que veas solamente un ángulo y te vas a meter por ahí. Y de ahí que te metas por ahí, ¡pum!, hermano, nadie te va a sacar porque le agarraste el gustito. Miremos otro ejemplo. Hoy día le traigo tan solamente 3 ejemplos. Discierne tu tormenta. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Cuántos han oído alguna vez en su vida la historia de Jonás? Levánteme la mano. Gran parte. Si quiere el hermano que esté de turno acá, que tiene que estar sentado por acá adelante, pero no lo veo. ¿Dónde tiene que estar sentado usted, hijo? Aquí adelante. Adelante tiene que estar. ¿Ah? Escúcheme bien. La tormenta que nosotros vimos ahí, ¿quién la levantó? El enemigo. Esta tormenta de Jonás, ¿quién la despertó? No. ¿Quién la despertó? Dios. Sí, claro, pero dice la Biblia, y Dios levantó una tempestad. ¿Cierto? Pero, ¿por qué Dios le levantó una tempestad? ¿Por qué? Entonces te quiero hacer el siguiente punto para que tú lo saques hoy. Aquí tendría que ser, como dice Juan, como dice el pastor John, por Jonás. Pero la Biblia dice que el Señor levantó la tempestad por Jonás. Se la levantó por Jonás. Pero Dios se la levantó. ¿Y por qué se la levantó? Por desobediente. ¿Pero qué es lo que buscaba Dios? Quiero que aprendas hoy día, quiero que te vayas con el rema. ¿Qué es lo que buscaba Dios? Dios buscaba que Jonás volviera a hacer la voluntad de Dios en su vida. Escúchame bien lo que te voy a decir de parte de Dios. Váyase a la China, váyase a Singapur, no se vaya a Corea del Norte. Váyase a donde usted quiera, lejos de a donde usted diga, aquí Dios no me va a encontrar. Pero donde quiera que estés, donde quiera que vayas, donde quiera que mores y donde quiera que te escapes, la mano del Dios Todopoderoso te va a alcanzar y no vas a poder huir de lo que Dios quiere hacer contigo. No vas a poder huir. Pastor, lo que pasa es que yo a veces espero que la orden de Dios se ve complicada. Me mandan a predicar una congregación de inconversos, 120,000 hermanos. Ay, hermano amado, ¿qué evangelista que se apetece como evangelista no le gustaría predicarle a 120,000 inconversos juntos? Alguien solamente que no es evangelista, por más. Jonás, anda y predícale a Nínive que voy a destruir Nínive por completo.
De verdad, de verdad. Perfecto. ¿Me vende un pasaje para España, por favor? Se va para otra parte, hermano. Porque Tarsis, hermano amado, era en dirección a España. Le pregunto yo a usted, ¿qué oficio tenía Jonás? El mismo. Yo le hice una pregunta facilita, pensé que me iba a responder. Claro, por supuesto. Muy bien. Pero eso no creo que lo sepan. Jonás, dice la Biblia que era profeta. Tenía una función como evangelística porque tenía que predicar a qué, a todo Nínive, como Oseas que tenía que entregar los mensajes a todo el pueblo de arrepentimiento. Pero, ¿cuál era el trabajo secular de Jonás? Se lo digo así para que usted me entienda, aunque no está bien aplicado, lo espiritual y lo secular. Porque para el espiritual todo es espiritual, pero de manera didáctica para que entiendan lo que voy a decir. Cuando Jonás no era profeta, ¿qué era? Nada, pues hermano. Nada. Dios lo llamó a ser profeta. Lo que quiere decir que él era profeta de oficio. Y si era profeta de oficio, es decir, lo digo de esta manera, que usted profetice, no lo hace profeta. Pero si usted es profeta, debe profetizar. Si Jonás era un profeta de oficio, a tiempo completo, ¿quién sustentaba a Jonás? Dios. Los pasajes que Jonás se compró en dirección a Tarsis, ¿con qué lo pagó? Con los recursos que Dios le estaba dando para hacer su obra. Él tomó los recursos de Dios y se compró un pasaje para huir de la presencia de Dios. Jonás significa paloma. Y el padre de Jonás, Amitai, significa equilibrado o veraz. El padre era equilibrado. Jonás era paloma. Paloma es figura del Espíritu Santo. Paloma es figura del Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que te guiará a toda verdad, a toda justicia. Espíritu Santo me guía. Me guía. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque la embarcación en la cual tú vas no tiene timón. Porque Dios no quiere que tú la manejes. Porque Dios quiere que tú dejes que tu vida la guíe Dios. Viene y Jonás había perdido el equilibrio. Yo le entrego una palabra, vaya a Nínive, se va para otra parte. Y en medio de la tempestad, dice la Escritura, en el versículo, hermano amado, que estamos viendo, 3, que él descendió a Jope, tomó un barco a Tarsis, pagó el pasaje, entró en él para ir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Hay gente acá. Esperen un poquitito. Hay gente aquí que viene huyendo de hacer la voluntad de Dios. Hay gente aquí que ha recibido las bondades de Dios, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Hay gente aquí
que Dios le ha añadido prosperidad, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Hay gente aquí que Dios le ha dado recursos, salud, bienestar, familia, hijos, pero están huyendo de la presencia de Dios. Huir de la presencia de Dios no es tan solamente huir de un llamado. Huir de la presencia de Dios es también huir de no hacer la palabra en tu vida. Huir de la presencia de Dios es que Dios te diga esto es lo que tú tienes que hacer. Por ejemplo, hay gente que tiene rencor, rabia, resentimiento con algún hermano biológico, con algún familiar, con algún hermano espiritual, y huye de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no logra vencer su orgullo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios le dice? Ve y reconcíliate con tu hermano. Pero están huyendo de la palabra de Dios. Están huyendo de la presencia de Dios porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios te va a levantar tormenta. Hasta que entiendas que tienes que volverte a la palabra de Dios. Hay gente aquí que va a tener que aprender a obedecer la palabra del Señor. Le levantó una tormenta. Es un indicativo importante. Huir de la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿te has encontrado huyendo de la voluntad de Dios? ¿Usted sabe cuánto a mí me costó ser pastor? Un montón. ¿Usted sabe a cuánta gente ocupó Dios para que me hablara que yo era pastor? Un montón. ¿Usted sabe cuántos sueños Dios me dio que tenía que ser pastor? Un montón. Creo que lo más impresionante fueron un día que yo estaba en un paradero, se bajó un auto, abrió la puerta y me dijo, Dios te está llamando y va a hacer esto contigo. Subió el auto y se fue. Hasta el día de hoy me acuerdo. Fue demasiado impresionante para mí. Un montón. Pero mientras yo no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque no quería obedecer, porque no quería en mi pensamiento humano estar en la boca de la gente, porque no quería pasar por ese trato donde la gente dijera, yo mantengo al pastor. No, si el pastor yo le doy para que viva. No quería pasar por eso. Y Dios me golpeaba fuerte. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Dios? Él me tuvo que sacar del lugar donde yo estaba. Y prácticamente empujarme a hacer algo que yo decía, ¿cómo? Hasta que obedecí. Y Dios nos ha ayudado. Verso 4. El Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Verso 5. Los marineros tuvieron miedo, clamaban a sus dioses, arrojaron al mar del barco lo aligerado, se había acostado, se había dormido profundamente. Hay gente que tiene miedo por la tempestad que está pasando. Gente que tiene miedo por las circunstancias que están pasando. Te han llegado malas noticias. Escúchame bien, hermana, que tienes un esposo que a lo mejor te abandonó. O alguien que te abandonó en tu familia. Escúchame bien, Dios es el esposo de la viuda. Dios es el compañero del desamparado. Dios es el padre del huérfano. Él hace habitar en familia al solo. Él no te dejará. Él no te desamparará. Él te ayudará. Él estará contigo. No tengas miedo en la tempestad, en la circunstancia. Estás pasando días difíciles. No puedo tomar decisiones porque ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a mantener? No. Mi Biblia dice, el Señor es mi pastor y nada me ha de faltar. Nada me ha de faltar. Gente que tiene miedo, guarda un poco. Empezaron a tirar el peso de la embarcación.
Cuando yo no discierno en la tormenta, empiezo a botar carga inadecuada. Me empiezo a despojar de lo que no tengo que despojarme y retengo lo que no tengo que retener. No entiendo lo que está pasando. Empiezo a quitar peso. Empiezo a apartarme de la gente que sí tiene que estar conmigo. Empiezo a apartarme del lugar donde tengo que estar. Dejo de oír la palabra que tengo que oír y retengo al Jonás que me tiene la tormenta activa. El Jonás que mora dentro de ti es el desobediente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Sea talentoso, tenga dones, tenga palabra, tenga los dones, sea el ministro hipergaláctico. Pero si no deja que Dios trate con su carácter, usted nunca va a llegar al destino profético que Dios tiene para usted. Nunca. Los ministros tienen que ser tratados en su carácter, tienen que ser tratados en su humanidad, tienen que ser tratados en su forma de hablar, en forma de mirar, en forma de comportarse, en su casa, en su hogar, con sus hijos, en sus tareas, en todo tienen que tener buen testimonio. Se le levanta esta tormenta. Ellos se despojan, ¿sabe por qué? Porque tienen una interpretación natural de la tormenta. Óigame bien. Tenían experiencia náutica, pues, hermano. Las normas de náutica decían que si se empieza a hacer la tormenta, la experiencia náutica les decía, boten peso. Estaban haciendo lo coherente con la instrucción natural que ellos tenían. Pero la tormenta que se está enfrentando delante de ti, ay, toma decisiones naturales, igual va a seguir la tormenta activa. Trate de solucionar sus problemas con razonamiento humano. Igual se le va a tener los problemas activos. No aplica. Ahora el capitán se acerca, el verso 6, que tiene dormilón. ¿Hay alguien que tiene demasiada confianza conmigo acá? Quiero dar un ejemplo de esta cachetada. Era una broma, solamente quería ver el corazón. ¿Sabe lo que hizo el capitán del barco? Bajó a donde estaba el profeta durmiendo. Durmiendo. La Biblia dice que los que no profetizan son perros mudos, que no son capaces de ser atalayas, declarar. Este profeta mudo estaba desobedeciendo. Y en medio de una tormenta estaba durmiendo, pero no a la manera de Jesús, sino estaba adormecido, porque cuando tú huyes de hacer la voluntad de Dios te adormeces. Te pregunto, ¿has pasado por tiempos de adormecimiento donde has estado delante de la presencia de Dios pero estás como si estuviera en otro lugar? A veces estás en medio del culto en una gloria y estás mirando el cielo así. Terminó el culto y te fuiste. No recibiste nada. Porque estás adormecido espiritualmente. ¿Sabe lo que hace el capitán del barco? Le pega un charchazo, pues, hermano. Óigame bien. Una tormenta. La gente corriendo como loca. Botando peso. No, usted no cree que el capitán del barco iba a llegar al lado de Jonás y iba a decir, Jonásito, muchachito. No, la escritura dice que estaba durmiendo. ¡Pah! ¿Qué tiene dormilón? ¿No sabes que perecemos? Entonces te voy a decir algo. Cuando tú estás huyendo de la presencia de Dios, van a venir, perdóneme el chilenismo, cachetadas divinas que te van a hacer despertar de la estupidez, de la tontera en la cual tú te encuentras. Pero van a ser cachetadas. Hay una palabra, pero no sé si es mala palabra, que está en el coloquial del un paipazo. Le dice, ¡pah! Y usted va a quedar así. Pero cuando te llegue
esa cachetada divina, ese charchazo espiritual, recuerda que el Padre al Hijo que ama, lo corrige. Y si te llega ese cachetazo divino y te está diciendo que tienes dormilón, estás perdiendo tu matrimonio, que tienes dormilón, tus hijos se están extraviando, que tienes dormilón, estás perdiendo tu ministerio, que tienes dormilón, estás dañando tu finanza, que tienes dormilón, no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces viene una cachetada divina en camino para ti, cariñosamente del cielo. Le pregunto, ¿alguien ha recibido alguna cachetada divina? ¿Cómo se siente? A mí me han pegado unas cuantas. Y le digo que no es muy grato. Pero te hace despertar. Te hace despertar. Te hace reaccionar. Te hace reaccionar, te hace abrir los ojos, te hace despertar, te hace contemplar su hermosura. Y dice, ¿qué estoy haciendo? Las preguntas que le hacen a este profeta son impresionantes, hermano amado. Le preguntan a él, ¿por qué viene lo que viene sobre esta embarcación? ¿Qué es lo que pasa? Cuando Dios te hace una pregunta, no espere información porque Él la tiene. Espera que tú reflexiones. Le dicen, ¿cuál es tu oficio? Dios sabía cuál es el oficio de Jonás. ¿Quién puso las palabras en las preguntas que le estaban haciendo a Jonás? Dios. Ay, hermano amado, yo he estado en situaciones difíciles, sentado, teniendo que tomar decisiones, y de repente ha venido incredulidad. Uy, pastor incrédulo. Sí, Jesús tenía apóstoles y era incrédulo. Venía la incredulidad. Voy a tomar una decisión y la piedra me dice, no, lo único que tiene que tener usted es fe. Amén. Sin saber que yo era pastor y él no es pastor. Dios le puso las palabras en él para que me dijera bien que tuviera fe. ¿Te ha pasado eso? Que Dios le pone palabras en la gente que te está hablando y tú dices, parece que me está hablando Dios. Cuando Dios te hace una pregunta, no espera que tú le des información, Él la tiene. Espera que reflexiones. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu pueblo? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Estaban dando todo, hermano, al panorama. Miren la respuesta de Jonás. Yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Jonás la tenía clarita. ¿Y por qué estaba huyendo? Porque sabía que estaba haciendo lo erróneo. Esta palabra de parte de Dios tiene un mensaje para ti en esta vida. Este mensaje de la palabra de Dios en este día te quiere hacer reflexionar. A lo mejor estás pasando un día difícil y tienes que aprender a discernir tu tormenta. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón.